Hola, mi nombre es Tania, que estoy nuevamente para compartir una palabra con ustedes. Yo espero que los videos anteriores hayan sido de bendición para sus vidas, que los haya ayudado en su caminar con Cristo y que de igual forma lo hayan compartido con otras personas y sobre todo con aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios. Yo en este momento le pido al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo, que me utilicen como ese vaso, como esa herramienta para llevar la palabra a través de este medio y que sea una palabra viva y eficaz que penetre hasta lo más profundo de su ser y que los ayude a la transformación de sus vidas y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para bendición de ustedes y para la glorificación de su nombre. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes. Les pido también que se encarguen de darle like a este video, de compartir el video y de suscribirse al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo leer la Biblia. Yo estoy segura que muchos de ustedes han tenido Biblias en sus casas por muchos años que no han abierto, porque la primera pregunta ha sido, ¿cómo la leo? Yo me lo he preguntado, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo leo la Biblia? Esta opinión es muy personal, pero antes de dársela quiero leer Nehemías 8, del 1 al 3, dice: Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Son estos versículos nos están diciendo que en aquel tiempo lo único que ellos tenían, la única escritura que ellos tenían eran los mandamientos, las leyes que Dios le había dado a Moisés en aquel entonces. Se las había dado y les había pedido a Moisés en su presencia de que escribiera esas leyes en piedra. Esas leyes les había quedado al pueblo de Israel. Que ellos hacían en aquel entonces, ellos se reunían y leían lo que tenían, lo que estaba disponible, que eran las leyes, los mandamientos de nuestro Señor Dios. No habían pasos, no existía metodología, no existía nada, simplemente leían lo que tenían. Esto que voy a decir es mi opinión personal y mi comprensión de ese versículo. En la Biblia, hasta donde yo he buscado, no existe una metodología, no existen los pasos del 1 al 7, no existe una estrategia específica para la lectura y el conocimiento de nuestro Señor Dios a través de la Biblia. Yo pienso, continúa siendo esto mi opinión personal, que tu crecer y tu conocimiento de Dios no debe de ser complicado. La lectura de la Biblia no la deberíamos de complicar, que si con el paso 1, el paso 3, el paso 4. Estoy completamente de acuerdo que existen estrategias en nuestro diario vivir que podemos utilizar como aplicaciones, diferentes metodologías que te ayudan a la lectura rápida y a la comprensión y entendimiento de la palabra de Dios, lecturas, planes de la lectura de lectura para la Biblia que te pueden ayudar a leer la Biblia en un año, en un mes, en 3 meses, los diferentes libros. Estoy completamente de acuerdo que se hagan eso, pero mi punto en este momento es que no compliquemos la lectura de Dios, si la lectura de la palabra de Dios, perdón, si en aquel tiempo, en aquel entonces lo hacían, simplemente leían lo que había y todos comprendían y estaban contentos. De igual forma debemos de ser nosotros al leer la Biblia, leerla sin tantas metodologías, sin tantos pasos, sin tantas complicaciones, ¿ok? Y nos decimos, pero es que no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Mira, Dios hasta en eso tiene cuidado. ¿Por qué les digo eso? Pareciera algo pequeño, pareciera algo tonto, pero hasta en eso Dios nos dice, si no sabes cómo hacerlo, si no sabes por dónde empezar, pídemelo. ¿Por qué les digo? En Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que le he dicho. ¿Qué les está diciendo esto? Recordemos, ya lo he mencionado anteriormente, que una vez tú aceptas al Señor Jesucristo en tu vida, el Espíritu Santo viene a morar en ustedes. Cada vez que ustedes necesitan conocer qué es lo que el Padre les está diciendo, el Espíritu Santo está dentro de ustedes y usted únicamente le tiene que orar, pedir, clamar al Espíritu Santo que los guíe a aquella lectura, aquella palabra, aquel versículo que el Padre le quiere transmitir a ustedes a través de la Biblia. Es únicamente pedir, es únicamente permitirle al Espíritu Santo que nos guíe
Esa es nuestra mayor herramienta, la guía del Espíritu Santo, siempre en todo momento, nuestra mente y nuestro corazón dispuesto también para recibir aquellas cosas que Él nos quiere decir. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿y si la leo, qué es lo que voy a encontrar en la Biblia? Son muchas cosas que puedes encontrar en la Biblia. La Biblia nos habla de aquel amor tan grande de Dios. La Biblia es principio y fin, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia se trata se trata acerca de nuestro Señor Jesús, desde el principio hasta el fin. Nos habla del inicio del mundo, nos habla del fin del mundo. Es una guía de vida, nos dice cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo criar a los hijos, cómo ser mejores amigos, cómo ser mejores amigas, cómo ser mejores padres, mejores hijas, mejores hijos. Es una guía de la vida, es una guía que nos ayuda en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, a conocer mejor de Dios, a cómo utilizar nuestro dinero. Son tantas cosas que podemos encontrar en la Biblia. Únicamente lo que tenemos que hacer es pedirle a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos guíe a dónde tenemos que buscar, qué tenemos que leer, qué tenemos que hacer. En aquellos momentos en que nuestra mente se está llenando de los problemas, de las situaciones, vayamos a la Biblia, leamos la Biblia, meditemos en ella. Sé que muchos versículos, muchas palabras son difíciles de entender, pero un poquito más adelante voy a estar hablando de esto, de utilizar, como ya les dije anteriormente, no existen pasos específicos en la Biblia de cómo hacerla, pero sí en nuestra vida Dios ha creado a través de otras personas metodologías que nos ayudan a comprender mejor la lectura de la Biblia, las palabras. Existen diferentes versiones de la Biblia que nos ayudan a comprender de una manera más clara las palabras, la interpretación de ciertos versículos de la Biblia. Entonces, dice también que cuando vamos a leer, quiero decirle también esto, cuando vamos a leer la Biblia, antes de empezar, tenemos que crear el ambiente, tenemos que, como ya mencioné anteriormente, ir con la mente abierta, el corazón abierto, preguntarnos qué me quiere decir Dios a través de esta palabra, qué es lo que voy a entender yo, qué me está tratando de decir Dios a través de eso. ¿Qué voy a hacer con esto que acabo de leer? Medita, trata de grabarte esa palabra en tu mente, en tu corazón, que se convierta en lo que domina, en lo que predomina en tu mente, en vez de los problemas, en vez de las situaciones. Pregúntate a ti mismo y pregúntale al Señor Dios, ¿con quién tengo que compartir esta palabra? ¿Quién está en necesidad de escuchar esto que acabo de leer, esto que acabo de aprender? Y recordemos que tenemos que ser hacedores de la palabra, más no oidores, porque de esa forma es que ponemos nuestra fe en práctica. Dice también en Mateos 4:4, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como dije anteriormente, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada a través del Espíritu Santo en otras personas. El Espíritu Santo le habló, Dios le habló al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habló a las personas para que escribieran esas palabras. Son palabras de Dios. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días en ayuno y fue llevado al desierto durante ese tiempo. ¿Y qué pasó? Fue confrontado, fue atacado por el enemigo. ¿Y cómo se defendió él? Él se defendió a través de la palabra de Dios. Por eso nos dice, no únicamente de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Son esos momentos que los pensamientos, los problemas, las situaciones, la escasez, todas aquellas cosas que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón a atacarnos, que son estrategias del enemigo que nunca cambian. El enemigo siempre utiliza la misma estrategia para atacarnos, pero nosotros tenemos que llenarnos de la palabra, porque con la palabra de Dios es que vamos a combatir esas situaciones, esos problemas. Vamos a sacar esas situaciones de nuestra mente y decirle, tú sabes qué, yo me paro firme porque Dios dice esto, escrito está en la Biblia y yo sé que soy más que vencedor de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Por eso tenemos que mantenernos leyendo y meditando la palabra de Dios para saber cómo defendernos ante esas situaciones, ante esos momentos. Dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y os será hecho. ¿Qué pasa?
podemos decir, sí, yo voy a la iglesia, yo creo en Jesucristo y ya, yo con eso es suficiente. No, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces, ¿qué pasa? Así de esa forma tú demuestras tu obediencia a Dios porque tú estás permitiendo que la palabra de Él permanezca en ti. Y si la palabra de Él permanece en ti, eso significa que tú estás siendo transformado en tu carácter, en tu espíritu, en tus emociones, en tu mente, en la parte física. Y al ser transformado, estás poniendo en práctica tu obediencia, te estás sometiendo a Dios y tú estás permitiendo que Él obre en ti. Eso te hace convertirte en un discípulo de Dios. Y así de esa forma, entonces dice que todo lo que pidas será hecho porque tú estás siendo obediente a la palabra y estás creyendo lo que dice la palabra de Dios. Rápidamente quiero darles algunos tips acerca de cómo leer la Biblia y algunas cositas que los van a ayudar mientras están en ese tiempo de oración, en ese tiempo de meditación y de lectura de la palabra de Dios. Primero que todo quiero definirles esto. Siempre, la mayoría de las veces le dicen, sí, porque lee capítulo 5 del libro de Lucas, versículo 10. Entonces ustedes se quedan, pero ¿y eso cómo lo busco? Entonces, ¿qué significa el libro? Libro significa los diferentes libros de los que están compuestos la Biblia. Está el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. El Nuevo Testamento, por ejemplo, está compuesto de Lucas, Juan, Mateo, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Apocalipsis. El Viejo Testamento tiene Génesis, Número, Éxodos, Levíticos, Josué, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Esos son los libros, los nombres que va de acuerdo. La mayoría de los nombres se refiere a las personas que lo escribió o las situaciones que se dieron. ¿Qué es el capítulo? El capítulo es el número grande de ese libro. Son como las diferentes secciones, divisiones de esos libros. Y los versículos son los números chiquitos que vas a ver debajo de los capítulos, que son entonces las pequeñas cosas que se dicen dentro de ese libro. Cada vez que te diga, lee Lucas 5, versículo 10, entonces tú te vas al libro de Lucas, tú buscas Lucas en la parte de arriba de tu Biblia, vas a buscar el capítulo 5, que es 5 sería el número grande, y el versículo 10, que 10 viene siendo el versículo pequeño. Entonces, dentro de los tips que yo te puedo dar para cuando leas la Biblia es, número 1, mantén tu mente y tu corazón abierta para lo que nuestro Señor Dios te quiere hablar a través de su palabra. Recuerda que tenemos que ser receptivos de lo que Él nos quiera decir. Siempre trata de crear un ambiente, empieza con alabanza, adoración, relájate, no te relajes tanto porque te puedes quedar dormido, pero trata de relajarte, dejar las cargas, las preocupaciones en ese momento a un lado y concentrarte en la palabra de Dios. De igual forma, como acabo de mencionar, te puedes quedar dormido. No vayas a acostarte o sentarte en la cama a leer la Biblia, porque ¿qué va a pasar? Si estás cansado, te vas a quedar dormido, obviamente. Muchas personas dicen, oh, no, porque a veces yo no puedo dormir y me pongo a leer la Biblia. No, la Biblia no puede ser leída, no debe de ser leída de esa forma, porque tú estás utilizando la Biblia como si fuera un medicamento para poder dormir. No, tú tienes que estar despierto, atento, porque tú nunca sabes qué es lo que nuestro Señor Dios a través del Espíritu Santo te quiere hablar por medio de la palabra. Algunos tips. Siempre mantén un cuaderno o una libreta para anotar. Yo te puedo mostrar aquí, yo tengo un montón de cuadernos para diferentes cosas. Este es uno de mis cuadernos. Este es otro de mis cuadernos. Este es el que utilizo en mi lectura diaria, este grandote, cuando leo la Biblia y anoto todo. Plumas, marcadores, sticky notes. Cuando leas un versículo y el versículo te llame mucho la atención, anótalo, despega el sticky notes y los pegas en las paredes, en los espejos, donde sea. ¿Para qué? Para que eso te recuerde lo que el Señor te habló. Cuando una palabra te llega mucho, te llama mucho la atención en la mente, hace que tu corazón lata rápido, te pone a pensar y a meditar mucho, lo más seguro que el Señor Dios te quiere hablar a través de ese versículo, de esa palabra. Escríbela, anótala, medita, pregúntale, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir a través de eso? Y escribe todo lo que se te venga a la mente y al corazón y escríbelo. Y yo estoy segura que si no es en ese mismo momento, a los días alguna situación o alguna revelación va a venir a tu vida por medio de esa palabra.
Am, Tengo también estos notepads que lo utilizo para las oraciones. Las escribo y las pongo ahí para oraciones individuales. Otras cositas, cuando no, digamos, estás buscando un versículo acerca de paz, versículos que hablen de paz, y tú dices, pero es que ¿dónde encuentro versículos que hablen de paz? Algo que te puedo decir es, ve al internet y escribe versículos que hablen de paz, y ahí te van a salir una lista de los diferentes versículos que puedes buscar si aún todavía no conoces de una manera tan profunda la Biblia. Lo otro que puedes hacer es cuando lees la Biblia, y digamos que si lees versículos de paz, aquí te voy a mostrar mi Biblia. Tú ves estos que tienen los colores aquí. Aquí están divididos por secciones. Tienen donde pueden encontrar versículos de paz, versículos de fe, versículos de finanzas, así de diferentes formas. De igual manera, trata de ponerles estas divisiones a tu Biblia, donde están los diferentes libros de la Biblia, como por ejemplo, este es Job, no sé si alcanzan a ver, Job, Jeremías, Lamentaciones, este es Oseas, los diferentes. O trata de comprar esas divisiones para que puedas entonces buscar más fácilmente los libros de la Biblia. También rápidamente, a veces hay versículos que no entendemos y no sabemos. No que esté promoviendo ningún autor en específico, pero esta es una Biblia de estudio donde de una manera muy detallada nos da explicaciones acerca de los diferentes versículos. También tengo esta Biblia, que es una Biblia para enseñanza, que nos ayuda a poder enseñarle la palabra de Dios a las personas que no conocen. Devocionales. Los devocionales nos pueden ayudar en cuanto a la oración, nos ayudan a orar, nos ayudan porque nos dan explicaciones acerca de los diferentes versículos. Y por último, está dispuesto siempre. Lo más importante, clama la presencia del Espíritu Santo en tu tiempo de oración, en tu tiempo de lectura de la palabra. Y hablando de tiempo, nunca leas la palabra de Dios en apuro. Dedícale tiempo. Trata de hacerlo en ese momento cuando está todo tranquilo, todo callado, para que te puedas concentrar y puedas escuchar la voz de Dios. Um, ¿Cómo empezar leyendo la Biblia? ¿Qué libro leer primero? Como les dije, en la Biblia no te dice específicamente qué libro leer primero, pero mi recomendación específica es que empieces leyendo los evangelios. Los evangelios son Mateos, Marcos, Lucas, Juan, y es donde nos hablan acerca de la vida del Señor Jesucristo. Yo te recomiendo específicamente que empieces por Lucas, porque en Lucas nos habla con más detalles acerca de la vida de Jesús, el nacimiento, todo lo que ocurrió con Juan el Bautista, su ministerio, sus discípulos, su muerte, su resurrección y todo aquello. También Mateo, porque Mateo nos habla acerca de la genealogía de Cristo, de dónde vino Cristo, por qué se dice que Cristo es de Abraham, es de la generación de Abraham, de Abraham, de David, de dónde vino María, de dónde vino José. Todas esas cosas nos explican, y también nos habla de la vida de Cristo. Los evangelios, los cuatro evangelios, ellos coinciden porque todos son de la vida de Cristo, y así te das cuenta de cuán verdadera es la Biblia, porque cada uno de los autores en diferentes lugares, en diferentes tiempos, coincidieron en lo mismo acerca de nuestro Señor Jesucristo. De igual forma, a medida que lees los evangelios, puedes estar leyendo Génesis. Génesis nos habla del inicio de la vida, de cómo se creó el mundo, cómo se crearon los seres humanos, las especies, la tierra, el cielo, las aguas, de todo lo que ocurrió con Abraham, todo lo que ocurrió con Moisés, con el pueblo de Israel. De todas esas cosas es bueno que también aprendamos, para que así conectemos la vida de Jesús con la creación del mundo, porque desde el principio se hablaba de Jesús. Apocalipsis también es bueno leer. Yo recuerdo haber tenido miedo a leer Apocalipsis cuando no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Por hoy en día me encanta Apocalipsis. Sí nos habla del final del mundo, pero también nos habla de la esperanza, de cómo va a ser la tierra prometida, la tierra prometida por nuestro Dios cuando vayamos a la vida eterna con Él. Isaías es un
un libro donde nos habla acerca de profecías y ahí te vas a dar cuenta cómo el profeta Isaías habló acerca del nacimiento y la llegada del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Si yo los invito a ustedes y los motivo a la lectura de la Biblia, recordemos que la lectura es lo que nos va a guiar, nos va a llevar a tener un mayor entendimiento y conocimiento de nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo, y es la que nos va a transformar en esta vida y en este caminar con Cristo. Y por último, quiero decirles que en Salmos 1, del 1 al 3, tenemos una hermosa promesa. Todo versículo tiene una instrucción y una promesa. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Eso claramente está. Aquella persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado a la orilla del mar, a la orilla del río, que dará fruto. Yo estoy segura que tú quieres ser como ese árbol que está sembrado a la orilla del mar, que dé frutos constantemente. Y tú quieres que tu familia, que tus amistades también sean plantados como ese árbol a la orilla del mar, que dé frutos. Yo te motivo, yo te recomiendo, yo te motivo y te aliento en el nombre del Señor Jesucristo que leas la palabra de Dios y que seas un hacedor de la palabra de Dios y que permitas que esa palabra penetre y te transforme día a día. Y verás los cambios en tu vida y en la vida de tu familia. Si yo te bendigo nuevamente, le doy gracias al Señor Jesucristo por permitirme llevar esta palabra a través de este medio. Y nuevamente te pido que te encargues de suscribirte a este canal, de darle like y de compartir el video. Te doy gracias y te bendigo y que tengas un lindo día. Bye.